Un silencio antinatural se instaló sobre el valle del Rin aquella madrugada del 17 de septiembre del año 9 después de Cristo. Las 3 legiones romanas que habían partido de Vetera 4 días antes, la 17, la 18 y la 19, nunca regresarían a sus cuarteles de invierno. En algún lugar entre los bosques interminables de Germania, entre pantanos cubiertos de niebla y colinas boscosas que ocultaban la muerte, más de 20.000 soldados profesionales del ejército más disciplinado del mundo conocido marchaban directamente hacia la aniquilación más completa que Roma había sufrido en 2 siglos. Esta es la historia de cómo una brecha de apenas 60 metros de ancho en un campamento provisional romano se convirtió en el punto de colapso de un imperio, y cómo guerreros germánicos mal equipados, pero perfectamente coordinados, explotaron cada debilidad de un sistema militar que hasta entonces se consideraba invencible. El procónsul Publio Quintilio Varo no era un hombre estúpido. Había gobernado Siria con eficiencia brutal, había cobrado impuestos con mano de hierro, había demostrado la capacidad administrativa que Roma valoraba en sus senadores. Pero mientras cabalgaba al frente de sus legiones aquella mañana de septiembre, Varo cometía el error fundamental que destruiría no solo su carrera y su vida, sino el sueño mismo de una Germania romana. Confiaba plenamente en Arminio, el príncipe querusco que cabalgaba a su lado como asesor militar, intérprete y guía. ¿Cómo podría desconfiar? Arminio había servido en las legiones, había recibido la ciudadanía romana, hablaba latín con fluidez, conocía cada manual táctico y cada procedimiento estándar de construcción de campamentos que Roma había desarrollado en 5 siglos de guerra continua. Lo que Varo no sabía era que precisamente ese conocimiento íntimo del sistema romano se convertiría en el arma más letal de Germania. Las órdenes habían llegado a Vetera 3 semanas antes. Una rebelión menor en territorio querusco, bandidos atacando asentamientos aliados, nada que 30.000 soldados romanos bien entrenados no pudieran resolver en una expedición rápida antes del invierno. Varo había aceptado la misión con la confianza de quien nunca ha visto realmente la guerra. Sus legiones, después de todo, estaban compuestas por veteranos de campañas orientales, hombres que habían marchado bajo el sol implacable de Judea y el polvo de Anatolia. Los bosques germánicos, pensaba Varo, serían solo otro teatro de operaciones, otra provincia más para pacificar antes de que llegaran las primeras nevadas de octubre. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La columna romana que serpenteaba por los senderos estrechos entre árboles centenarios, aquel 17 de septiembre, era una pesadilla logística. Las 3 legiones marchaban en formación de columna de marcha, no en formación de combate. Entre los bloques de infantería pesada se intercalaban carretas de suministros, animales de carga, seguidores del campamento, esclavos, mujeres y niños de oficiales que habían traído a sus familias a esta campaña que se suponía rutinaria. La columna se extendía por casi 20 kilómetros de bosque denso, imposible de defender en caso de ataque coordinado. Pero Varo no esperaba un ataque coordinado. Las tribus germánicas, según todos los informes romanos, eran incapaces de organizarse más allá de incursiones tribales dispersas. Arminio mismo se lo había confirmado repetidamente. Lo que Varo no sabía era que mientras sus legiones avanzaban pesadamente por terrenos cada vez más difíciles, miles de guerreros germánicos ya ocupaban posiciones en las colinas circundantes. Queruscos, catos, bructeros, marsos, angrivarios, sicambros. Tribus que normalmente se mataban entre sí habían dejado de lado siglos de rivalidad para unirse bajo el mando táctico de un solo hombre.
Ese hombre era Arminio, que cabalgaba junto a Varo sonriendo, señalando el camino más conveniente, sugiriendo rutas que casualmente pasaban por los desfiladeros más estrechos y los pantanos más traicioneros. El primer campamento nocturno se estableció según el manual estándar romano. Los legionarios, entrenados para construir fortificaciones temporales cada noche de marcha, trabajaron durante 3 horas excavando una zanja perimetral, levantando una empalizada de estacas afiladas, organizando las tiendas en bloques geométricos perfectos. El campamento medía aproximadamente 500 metros por 600, suficiente para albergar a las legiones con sus auxiliares. Las 4 puertas miraban a los puntos cardinales. Las torres de vigilancia se levantaban cada 50 metros, todo según el procedimiento establecido en los manuales de Polibio y perfeccionado por 4 siglos de experiencia militar. Era una pequeña Roma temporal, un cuadrado de orden civilizado en medio del caos germánico. Pero tenía una debilidad que Arminio había observado cuidadosamente durante años de servicio. Cuando el terreno era irregular y la columna llegaba agotada después de una marcha larga, las brechas en la empalizada se ensanchaban, las torres quedaban mal espaciadas, la disciplina se relajaba. Aquella primera noche, Arminio cenó con Varo y los tribunos en la tienda del procónsul. Discutieron la ruta del día siguiente. Arminio sugirió un atajo que ahorraría medio día de marcha. Nadie cuestionó al guía nativo, que también conocía el terreno. Cuando la reunión terminó, Arminio salió del campamento con una escolta pequeña, supuestamente para coordinar con exploradores queruscos que vigilaban la zona. En realidad, cabalgó directamente hasta las posiciones germánicas ocultas en las colinas, donde 10.000 guerreros esperaban sus instrucciones finales. La segunda jornada de marcha comenzó con lluvia ligera. Para mediodía había aumentado hasta convertirse en un diluvio continuo que volvía los senderos en ríos de barro. Los legionarios romanos, cargados con 20 kilogramos de equipo cada uno, resbalaban constantemente. Las carretas se atascaban, los animales de carga perdían el equilibrio en pendientes embarradas. La columna se fragmentó en segmentos desconectados, cada uno luchando por mantener el paso sin perder de vista al grupo adelante. El bosque se cerraba sobre ellos como una trampa viviente. Las ramas bajas golpeaban cascos y escudos. Las raíces expuestas tropezaban pies entrenados para marchar sobre calzadas pavimentadas, no sobre terreno salvaje. Fue entonces cuando comenzaron los ataques. No un asalto frontal masivo, sino algo mucho más efectivo. Hostigamiento constante desde cobertura total. Grupos pequeños de guerreros germánicos emergían del follaje denso. Lanzaban jabalinas contra los flancos romanos expuestos y desaparecían antes de que los legionarios pudieran formar para contraatacar. 1 docena de hombres caían, luego otra docena. Los romanos intentaban formar testudo, la formación de escudos entrelazados que los hacía invulnerables a proyectiles, pero el terreno irregular y el barro hacían imposible mantener la cohesión. Los escudos rectangulares que funcionaban perfectamente en campo abierto se enganchaban en ramas, se hundían en lodo, impedían la visibilidad en bosque denso. Varo ordenó acelerar la marcha. Quería alcanzar terreno abierto antes del anochecer, establecer un campamento defensivo adecuado, reorganizar las columnas. Pero Arminio, todavía cabalgando junto al procónsul, sugirió un desvío. Había un claro a solo 2 kilómetros al noreste, decía, perfecto para acampar. La columna giró hacia ese rumbo. El desvío los llevó directamente a un desfiladero estrecho, flanqueado por colinas boscosas. Era una trampa perfecta, y Arminio lo sabía porque él mismo la había diseñado. El tercer campamento se estableció al atardecer en condiciones pésimas. El terreno era irregular, con pendientes pronunciadas que hacían imposible el diseño rectangular estándar.
Los legionarios, exhaustos después de 12 horas de marcha bajo lluvia constante y ataques intermitentes, trabajaron con menos cuidado que la noche anterior. La empalizada quedó incompleta en varios sectores. Las torres se levantaron mal espaciadas. Y lo más crítico, en el sector noreste, donde el terreno descendía bruscamente hacia un barranco, la brecha en las defensas medía casi 60 metros de ancho. Los oficiales responsables decidieron que era suficiente apostando guardias extras en esa zona. Después de todo, el barranco mismo ofrecía protección natural. ¿Quién sería tan suicida como para atacar subiendo una pendiente de 45 grados bajo fuego romano? Arminio observó cada detalle de esa brecha mientras cenaba nuevamente con Varo. Memorizó la distancia entre torres, contó los guardias visibles, calculó los ángulos de tiro. Cuando se retiró aquella noche, supuestamente para dormir en el sector de los auxiliares germánicos, simplemente cabalgó fuera del campamento sin que nadie lo detuviera. Era un aliado de confianza, después de todo. Nadie cuestionaba sus movimientos. 2 horas después, Arminio estaba reunido con los jefes tribales en un claro oculto a 3 kilómetros al norte, dibujando con un palo en la tierra mojada el plano exacto del campamento romano, señalando la brecha en el sector noreste, explicando en querusco y en cato y en bructero cómo 5.000 guerreros podrían atravesar esa brecha si atacaban en el momento preciso, justo antes del amanecer, cuando los guardias romanos estaban más cansados y la oscuridad todavía ofrecía cobertura. Pero ¿cómo convencer a 5.000 guerreros tribales de coordinar un ataque nocturno con precisión militar? Los germánicos eran feroces en combate individual, pero carecían de la disciplina colectiva que hacía invencibles a las legiones. Arminio lo sabía. Él mismo había pasado años entrenando bajo oficiales romanos. Había aprendido que la guerra no era solo coraje, sino sincronización. No solo fuerza, sino timing. Así que diseñó algo que los germánicos podían ejecutar: un ataque escalonado en 3 olas. La primera oleada, compuesta por los guerreros más rápidos y ligeros, atravesaría la brecha y sembraría caos en el interior del campamento. La segunda oleada, más pesada, explotaría la confusión para penetrar más profundamente. La tercera oleada aplastaría cualquier intento de contraataque organizado. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. A las 4 de la madrugada del 18 de septiembre, la lluvia se intensificó hasta convertirse en tormenta. El viento aullaba entre los árboles. Los rayos iluminaban intermitentemente el bosque con destellos blancos y azules. El ruido era ensordecedor, perfecto para ocultar el movimiento de miles de hombres. Los guerreros germánicos se arrastraron por el barranco en la oscuridad absoluta, guiándose por el resplandor tenue de las antorchas romanas en lo alto. Llevaban sus armas envueltas en tela para evitar el ruido metálico. Se comunicaban mediante toques silenciosos en el hombro. Habían practicado este movimiento durante toda la noche anterior, bajo la dirección obsesiva de Arminio, que insistía en que la sincronización era todo. Los guardias romanos en el sector noreste estaban despiertos, pero miserables. Habían estado de pie bajo lluvia torrencial durante 6 horas. Sus capas estaban empapadas. La visibilidad era casi nula. Cada pocos minutos, un rayo iluminaba el barranco debajo de ellos, mostrándoles solo árboles y rocas. No había razón para sospechar que 500 guerreros germánicos ya habían alcanzado una posición a 20 metros de la empalizada, agachados en la oscuridad, esperando la señal. La señal llegó a las 4:30, justo cuando el primer gris del amanecer comenzaba a diluir la negrura absoluta de la noche. No fue una señal audible que los romanos pudieran detectar, sino visual. 3 antorchas encendidas simultáneamente en una colina distante,
visibles solo para los atacantes que sabían dónde mirar. Los 500 guerreros de la primera oleada se lanzaron colina arriba como sombras. Cubrieron 20 metros en segundos. Los guardias romanos los vieron demasiado tarde. Hubo gritos de alarma, pero se perdieron en el rugido de la tormenta. Las jabalinas germánicas volaron hacia arriba, alcanzando guardias en las torres improvisadas. Algunos romanos cayeron, otros corrieron a dar la alarma. Pero para entonces, la primera oleada ya había alcanzado la brecha. No intentaron trepar la empalizada donde sí existía. Simplemente atravesaron corriendo los 60 metros donde no había nada más que postes dispersos y guardias sobrepasados. Entraron al campamento romano como agua, atravesando una presa rota. Y una vez dentro, hicieron exactamente lo que Arminio les había instruido. No atacaron a los soldados, atacaron las tiendas de suministros, prendieron fuego a las carretas de municiones, soltaron los animales de carga, cortaron las cuerdas que sostenían las tiendas médicas, crearon caos puro. Los legionarios, despertados por gritos y el resplandor de incendios, salieron de sus tiendas en diversos estados de preparación. Algunos llevaban armadura completa, otros solo túnicas. La disciplina romana dictaba que debían formar en sus posiciones designadas, pero la oscuridad y la confusión hacían imposible encontrar esas posiciones. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias. Algunos ordenaban formar testudo, otros ordenaban contraatacar inmediatamente, otros ordenaban proteger al procónsul. En la oscuridad y el caos, nadie sabía cuántos atacantes habían penetrado el campamento. Cientos, miles. El fuego y las sombras distorsionaban todo. La segunda oleada germánica penetró el campamento 10 minutos después de la primera. Para entonces, los romanos habían comenzado a organizarse parcialmente. Bloques de legionarios en formación dispersa avanzaban hacia el sector noreste, tratando de sellar la brecha. Pero la segunda oleada era más pesada, compuesta por guerreros experimentados con armadura capturada de campañas anteriores. Chocaron contra las formaciones romanas parciales en combate cuerpo a cuerpo brutal. El gladius romano, diseñado para estocadas cortas en formación cerrada, funcionaba mal en combate desorganizado. Las espadas largas germánicas y las hachas de batalla daban ventaja en melee caótica. Varo, despertado bruscamente en su tienda del centro del campamento, tardó cruciales minutos en comprender lo que estaba sucediendo. Sus guardias pretorianos lo rodearon inmediatamente, formando una coraza humana. Los tribunos llegaron corriendo con informes fragmentarios y contradictorios. El sector noreste había sido penetrado. Los germánicos estaban dentro del campamento. Los incendios se propagaban. Había que evacuar o contraatacar. Varo, en su primera decisión táctica real como comandante militar, eligió contraatacar. Ordenó que las legiones 17 y 19 formaran y aplastaran a los invasores, mientras la 18 protegía el perímetro contra más penetraciones. Fue la decisión equivocada. Al ordenar 2 legiones completas hacia el sector noreste, Varo debilitó otros sectores del perímetro. La tercera oleada germánica lo sabía. Habían esperado exactamente esa respuesta. Mientras miles de legionarios corrían hacia el noreste, 500 guerreros más penetraron el campamento desde el sector oeste, atravesando una sección de empalizada que ahora estaba defendida por solo una docena de guardias exhaustos. Ahora había germánicos atacando desde 2 direcciones dentro del campamento. Las legiones, tratando de formar contra un enemigo en el noreste, súbitamente tenían enemigos en su retaguardia. El combate que siguió fue carnicería pura. En la oscuridad gris del amanecer, bajo lluvia que nunca cesaba, romanos y germánicos se mataban en luchas confusas donde la formación disciplinada que hacía invencibles a las legiones simplemente no podía funcionar. Los germánicos luchaban individualmente o en grupos pequeños,
utilizando su conocimiento del terreno irregular dentro del campamento para emboscar bloques de legionarios desde ángulos inesperados. Los romanos, acostumbrados a formar líneas sólidas y avanzar metódicamente, se encontraban constantemente flanqueados, atacados desde atrás, separados de sus unidades. Para las 6 de la mañana, 2 horas después del ataque inicial, el campamento romano estaba dividido en 3 secciones aisladas que no podían comunicarse entre sí. Los incendios habían destruido gran parte de los suministros. Cientos de legionarios yacían muertos o heridos. Y lo peor, nadie sabía dónde estaba Arminio. El príncipe querusco había desaparecido completamente. Algunos oficiales comenzaban a sospechar traición, pero era demasiado tarde para que esa información cambiara algo. Varo, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre, ordenó evacuar el campamento. Si pudieran alcanzar terreno abierto, pensaba, las legiones podrían formar apropiadamente y aplastar a estos bárbaros con disciplina superior. Ordenó que todo el personal no esencial, mujeres, niños, esclavos, heridos, fuera evacuado inmediatamente hacia el sur mientras las legiones cubrían la retirada. Fue en ese momento de vulnerabilidad máxima, con miles de civiles desarmados huyendo en pánico, y las legiones tratando de mantener formación mientras retrocedían, cuando Arminio lanzó su cuarto y más devastador golpe. Miles de guerreros germánicos que habían permanecido ocultos en el bosque circundante toda la noche emergieron simultáneamente desde todas direcciones. No atacaron el campamento, atacaron las columnas de evacuación, masacraron a los civiles indefensos, cortaron las líneas de retirada. Y cuando las legiones giraron para proteger a los evacuados, los guerreros que ya estaban dentro del campamento atacaron la retaguardia romana ahora expuesta. La trampa se cerró completamente. Las 3 legiones romanas estaban ahora rodeadas en terreno desfavorable, sin suministros, con la mitad de su fuerza muerta o herida y sin ninguna ruta clara de escape. El sol finalmente había salido, revelando la magnitud total del desastre. Cuerpos por todas partes, humo negro ascendiendo de tiendas quemadas, estandartes legionarios caídos en el barro, y en todas direcciones miles de guerreros germánicos cerrando el cerco. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo las legiones más disciplinadas del mundo habían sido derrotadas por tribus consideradas primitivas? La respuesta estaba en esa brecha de 60 metros en el sector noreste, la decisión aparentemente menor de no completar la empalizada en terreno difícil, el pequeño compromiso con los estándares que oficiales exhaustos habían considerado aceptable. Arminio había apostado todo a que encontraría exactamente esa brecha. Había estudiado el sistema romano lo suficiente para saber que bajo presión y fatiga, la disciplina se relajaba microscópicamente, y esos microsegundos de relajación eran suficientes para penetrar, para crear caos, para convertir la ventaja romana en desventaja. Varo intentó reorganizar sus fuerzas para un contraataque final. Las 3 águilas legionarias, los estandartes sagrados que nunca debían caer en manos enemigas, fueron reagrupadas. Los tribunos formaron los últimos bloques cohesivos de legionarios. Quizás 2000 hombres todavía capaces de luchar en formación. Lanzarían un asalto desesperado hacia el sur, tratando de romper el cerco. Si podían abrirse paso, si podían alcanzar terreno abierto, todavía había esperanza. Pero mientras los romanos se preparaban para ese último esfuerzo desesperado, Arminio cabalgó hacia adelante. Por primera vez, el príncipe querusco se mostró abiertamente como enemigo de Roma. Gritó en latín perfecto para que Varo pudiera escucharlo claramente a través del campo de batalla. Proclamó que Germania nunca sería romana, que los dioses germánicos habían maldecido estas legiones, que ningún romano saldría vivo de este bosque. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube
te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El contraataque romano comenzó a las 9 de la mañana del 18 de septiembre con 2000 legionarios formados en una columna compacta, rodeando a Varo y los tribunos sobrevivientes en el centro. La formación avanzó hacia el sur como un ariete humano, empujando a través de líneas germánicas que cedían deliberadamente. Los legionarios, desesperados, peleaban con la ferocidad de hombres que sabían que esta era su última oportunidad. Cada metro ganado costaba sangre. Los guerreros germánicos no intentaron detenerlos frontalmente. Simplemente se apartaban, dejando que los romanos avanzaran, y luego atacaban los flancos y la retaguardia de la columna en movimiento. Durante 3 kilómetros la columna romana avanzó así, sangrando constantemente. Los legionarios en los bordes caían uno tras otro bajo jabalinas y hachas. La formación se estrechaba progresivamente. Lo que había comenzado como una columna de 30 hombres de ancho se redujo a 20, luego 15, luego 10. Los heridos que no podían mantener el paso eran abandonados. Los muertos quedaban donde caían. El rastro de la retirada romana era una línea continua de cuerpos y equipo descartado. A mediodía, la columna alcanzó lo que parecía terreno más favorable. Una pradera pantanosa, donde el bosque se abría parcialmente. Varo ordenó un alto para reorganizar. Los legionarios formaron un perímetro defensivo. Los heridos fueron agrupados en el centro. Se hizo inventario de suministros. Casi nada quedaba. Municiones para quizás una hora más de combate, comida para mediodía, agua contaminada de charcos fangosos. Y lo peor, ningún mapa claro de cómo alcanzar territorio romano amigo. Los guías nativos habían desaparecido. Los exploradores enviados en cualquier dirección no regresaban. Estaban completamente perdidos en territorio hostil. Los tribunos debatieron opciones en la tienda improvisada de Varo. Algunos abogaban por continuar hacia el sur, confiando en eventualmente alcanzar el Rin. Otros sugirieron fortificar esta posición y enviar mensajeros a Vetera pidiendo refuerzos. Un tercer grupo, cada vez más numeroso, argumentaba que la situación era desesperada y que negociar rendición con términos honorables era la única opción realista. Varo rechazó categóricamente la rendición. Un procónsul romano no negociaba con bárbaros. Las legiones lucharían hasta el último hombre si era necesario. Pero mientras los oficiales romanos debatían, los germánicos ejecutaban la siguiente fase del plan de Arminio. No lanzaron un asalto masivo contra el perímetro romano fortificado. En lugar de eso, simplemente lo rodearon completamente y esperaron. Miles de guerreros formaron un anillo a 150 metros de distancia, fuera del alcance efectivo de los pilas romanos. Se sentaron, encendieron fogatas, cocinaron, cantaron, hicieron obvio que no tenían prisa. El tiempo trabajaba para ellos. Cada hora que pasaba, los romanos se debilitaban más. Hambre, sed, heridas sin tratar, agotamiento, desmoralización. Esa noche, la segunda dentro de territorio enemigo, no hubo intento de construir campamento fortificado. Los legionarios simplemente se agruparon en formaciones defensivas, durmiendo en turnos, sabiendo que el ataque podría venir en cualquier momento. No vino. Los germánicos mantenían el cerco pero no atacaban. El silencio era peor que el combate. Los romanos podían escuchar las celebraciones germánicas en la distancia, risas y cantos de victoria anticipada. Algunos legionarios comenzaron a desertar durante la noche, tratando de escapar individualmente a través del cerco. Ninguno lo logró. Sus gritos cuando fueron capturados y ejecutados llegaban claramente al perímetro romano, recordatorio brutal de lo que esperaba a cualquiera que intentara huir.
Al amanecer del 19 de septiembre, la tercera jornada de esta pesadilla, la situación romana era crítica. Quizás 1.500 legionarios todavía capaces de combatir efectivamente, cientos más heridos gravemente, sin suministros significativos, sin ruta de escape clara, y el cerco germánico más apretado que nunca. Arminio apareció nuevamente, esta vez más cerca, suficientemente cerca para que sus palabras llegaran claramente a los oficiales romanos. Ofreció términos. Los legionarios comunes serían perdonados si desertaban inmediatamente. Los oficiales serían ejecutados. Las águilas legionarias serían tomadas como trofeos. Varo sería capturado vivo y ejecutado ritualmente. La respuesta romana fue intentar un último asalto desesperado. No hacia el sur esta vez, sino directamente hacia donde Arminio había aparecido. Si podían matar al líder germánico, quizás la coalición tribal se desintegraría. Era la última carta que les quedaba. Varo ordenó que los últimos hombres en condiciones de luchar formaran una cuña de ataque. 600 legionarios se organizaron en la formación de penetración más compacta posible. En la punta de la cuña iban los veteranos más experimentados, hombres que habían peleado en docenas de batallas. Detrás de ellos, capas sucesivas de soldados menos experimentados, pero igualmente desesperados. La cuña romana se lanzó a través de la pradera pantanosa directamente hacia la posición donde Arminio había estado visible segundos antes. Fue una trampa obvia y los romanos lo sabían, pero no tenían alternativas. La cuña atravesó la primera línea de guerreros germánicos con impulso puro. Los legionarios en la punta luchaban como demonios, sus gladios encontrando carne germánica con cada estocada. Por un momento pareció que funcionaría, que la disciplina romana superaría los números germánicos. Entonces el pantano se convirtió en verdadera trampa. El terreno que había parecido firme reveló ser una costra delgada sobre lodo profundo. El peso de 600 hombres armados y el impacto del combate rompieron esa costra. Los legionarios comenzaron a hundirse. Sus pesadas armaduras, ventaja en combate normal, se convirtieron en anclas mortales. Los guerreros germánicos, más ligeros y conocedores del terreno, se mantuvieron en terreno firme y masacraron a los romanos atrapados con lanzas y hachas. La cuña romana se desintegró en minutos. Los supervivientes retrocedieron caóticamente hacia el perímetro original, dejando 300 cuerpos hundiéndose lentamente en el pantano. Varo observó el desastre desde el centro del perímetro y finalmente comprendió que no habría escapatoria. Las 3 legiones bajo su mando serían aniquiladas completamente. Su carrera, su reputación, su familia en Roma serían destruidas por esta derrota. Enfrentaría juicio por incompetencia si por milagro sobrevivía. Peor, sería recordado por la historia como el hombre que perdió Germania para Roma. Para un senador romano, criado en una cultura donde el honor era más valioso que la vida, había solo una salida honorable. A mediodía del 19 de septiembre, Publio Quintilio Varo se suicidó. Lo hizo según la tradición romana, cayendo sobre su propia espada mientras un esclavo leal sostenía la empuñadura. Sus últimas palabras, registradas por uno de los pocos supervivientes que eventualmente escaparon, fueron una disculpa al emperador Augusto por fallar en su misión. Los tribunos, sobrevivientes, trataron de mantener el secreto de la muerte del comandante, temiendo que desmoralizara completamente a las tropas, pero era imposible ocultar. Los legionarios vieron el cuerpo siendo quemado apresuradamente en una pira improvisada. Vieron a los oficiales superiores reunidos en concilio desesperado, debatiendo quién asumiría el mando. El nuevo comandante, el tribuno Lucio Egio, tomó la decisión que Varo debería haber tomado días antes. Ordenó abandonar todo equipo pesado e intentar una huida nocturna dispersada. No como legiones formadas,
sino como individuos o grupos pequeños tratando de alcanzar el Rin por cualquier ruta posible. Era admitir derrota total, renunciar a toda disciplina militar, pero era la única opción que podría salvar algunas vidas. Las águilas legionarias, los estandartes sagrados que simbolizaban el honor de Roma, fueron enterradas secretamente para evitar su captura. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre el pantano, 1000 legionarios romanos intentaron escapar simultáneamente en todas direcciones. Fue una estampida desesperada. Hombres que habían entrenado toda su vida para luchar en formación disciplinada, ahora corrían individualmente por el bosque oscuro, descartando armaduras, escudos, cualquier cosa que los ralentizara. Los guerreros germánicos habían anticipado exactamente esta táctica. Habían establecido líneas de cazadores en todas las direcciones, grupos de rastreadores expertos que conocían cada sendero, cada río, cada pantano. Cazaron a los romanos fugitivos como animales. Durante 3 días más, la cacería continuó. Pequeños grupos de legionarios trataban de abrirse paso hacia el oeste, hacia donde creían que estaba el Rin. Algunos alcanzaban ríos y trataban de seguir el curso aguas abajo, apostando a que eventualmente encontrarían territorio romano. La mayoría moría de hambre, agotamiento o emboscadas. Unos pocos, muy pocos, lograban esconderse durante el día y moverse solo de noche, evitando todos los asentamientos, alimentándose de raíces y corteza de árbol. De los 20.000 soldados que habían partido de Vetera 9 días antes, menos de 200 alcanzaron territorio romano vivo. Llegaron en grupos dispersos durante las semanas siguientes, malheridos, traumatizados, con historias contradictorias sobre exactamente qué había sucedido en el bosque de Teutoburgo. Los interrogatorios militares intentaron reconstruir los eventos, pero los supervivientes estaban tan traumatizados que sus testimonios eran fragmentarios y a veces incoherentes. Solo quedaba claro que 3 legiones romanas habían sido aniquiladas completamente, que el procónsul Varo estaba muerto y que Germania estaba completamente perdida para Roma. Las águilas legionarias, los estandartes sagrados de las legiones 17, 18 y 19, nunca fueron recuperadas durante la vida de Augusto. Los germánicos las exhibían como trofeos, símbolos de que Roma era vulnerable, de que las legiones podían ser derrotadas. La noticia del desastre llegó a Roma en octubre, llevada por mensajeros exhaustos que habían cabalgado sin parar desde el Rin. El emperador Augusto, entonces de 71 años, supuestamente golpeó su cabeza contra la pared de su palacio gritando: «Vare, legiones rede, Varus, devuélveme mis legiones». Pero no era solo la pérdida de 3 legiones lo que devastaba a Augusto, era el fin del sueño de una Germania romana. Durante 20 años, Roma había trabajado para integrar las tribus germánicas, construir infraestructura, establecer colonias, extender la civilización más allá del Rin. Ahora todo eso estaba perdido. Las pocas guarniciones romanas que quedaban al este del Rin fueron evacuadas urgentemente. Las tribus germánicas, envalentonadas por la victoria, lanzaron incursiones contra asentamientos romanos en Galia. Por un momento, pareció que toda la frontera norte del imperio colapsaría. Augusto respondió con medidas de emergencia. Reclutó legiones nuevas para reemplazar las perdidas. Envió a Tiberio, su general más experimentado, a estabilizar la frontera. Ordenó que el Rin se convirtiera en frontera permanente del imperio, renunciando a toda ambición territorial más allá. Y crucialmente, comenzó una investigación exhaustiva sobre cómo exactamente el desastre había sucedido. Quería entender cada error, cada decisión equivocada, para asegurar que nunca se repitiera. Fue durante esas investigaciones que emergió la historia completa de Arminio. No había sido simplemente un aliado que cambió de bando. Había planeado la traición durante años. Desde el momento en que había entrado al servicio romano como auxiliar, había estado estudiando el sistema militar romano
específicamente para encontrar sus debilidades. Había memorizado cada manual táctico. Había observado cómo se construían campamentos bajo diferentes condiciones. Había notado que cuando las legiones estaban exhaustas, los estándares se relajaban microscópicamente y había apostado toda su estrategia a explotar esas microrelajaciones. La brecha de 60 metros en el campamento del 17 de septiembre no había sido accidente o mala suerte. Arminio había guiado deliberadamente la columna romana a terreno difícil, que sabía resultaría en campamentos improvisados con defensas imperfectas. Había cronometrado los ataques de hostigamiento para maximizar la fatiga romana. Había sugerido rutas que fragmentaban la columna. Cada decisión aparentemente menor que había tomado como guía y consejero había sido diseñada para crear la situación exacta donde las defensas romanas tendrían esa brecha que sus guerreros pudieran explotar. Lo más devastador era que Arminio había usado el conocimiento romano contra Roma. La disciplina que hacía a las legiones invencibles en campo abierto se convertía en rigidez fatal en bosque denso. La armadura pesada que las hacía impenetrables se convertía en lastre mortal en pantanos. El entrenamiento para formaciones compactas se convertía en vulnerabilidad cuando la formación no podía mantenerse. Arminio no había derrotado a Roma con superioridad militar. La había derrotado usando el sistema romano contra sí mismo. Las repercusiones políticas en Roma fueron inmediatas y brutales. Los enemigos de Augusto en el Senado usaron el desastre para cuestionar su liderazgo. ¿Cómo podía el emperador haber confiado comando de 3 legiones a un administrador civil sin experiencia militar real? ¿Por qué las legiones habían sido enviadas a campaña tardía en la temporada, arriesgando quedar atrapadas por mal clima? ¿Por qué no había redundancias en el sistema de guías nativos? Augusto, normalmente hábil político, no tenía buenas respuestas. El desastre de Teutoburgo fue el único fracaso militar mayor de su largo reinado, y lo perseguiría hasta su muerte 7 años después. Militarmente, Roma reorganizó completamente su estrategia germánica. Las fronteras fueron retraídas permanentemente al Rin. Se construyeron fortificaciones masivas a lo largo de la ribera occidental del río. Se estableció un sistema nuevo de patrullas y reconocimiento para prevenir sorpresas, y crucialmente se implementaron nuevas regulaciones para construcción de campamentos. Sin excepciones, sin improvisaciones, sin brechas, cada campamento nocturno debía cumplir estándares exactos, sin importar el terreno o las condiciones. Era cerrar el establo después de que el caballo había escapado, pero aseguraba que ese error específico nunca se repetiría. ¿Pero qué pasó con Arminio? El príncipe querusco que había derrotado a Roma se convirtió en leyenda entre las tribus germánicas. Durante años lideró la resistencia contra expediciones de castigo romanas. Unificó temporalmente tribus que nunca antes habían cooperado. Por un momento, pareció que crearía una Germania unificada que podría desafiar a Roma como igual. Pero la unificación germánica era una ilusión frágil. Las tribus que se habían unido para derrotar al enemigo común pronto volvieron a rivalidades tradicionales. Los jefes tribales que habían aceptado el liderazgo de Arminio durante la crisis comenzaron a resentir su autoridad en tiempos de paz. Y fatalmente, Arminio cometió el error de adoptar estructuras de poder demasiado similares a Roma. Intentó establecer una monarquía hereditaria, nombró oficiales permanentes, cobró tributos regulares. Exactamente el tipo de centralización que había utilizado la traición contra Roma para derrotar. En el año 21 después de Cristo, 12 años después de su victoria en Teutoburgo, Arminio fue asesinado por miembros de su propia tribu. Los conspiradores argumentaban que se había vuelto demasiado poderoso, demasiado parecido a un rey romano. Su muerte fue irónica.
El hombre que había usado conocimiento romano contra Roma terminó destruido por intentar implementar métodos romanos en sociedad germánica. Sin su liderazgo unificador, las tribus germánicas retornaron a conflictos internos. La oportunidad de crear una Germania unificada y poderosa se perdió. Roma, mientras tanto, nunca olvidó. Generaciones después, emperadores romanos lanzaban ocasionalmente expediciones punitivas más allá del Rin, buscando las águilas perdidas de las legiones 17, 18 y 19. Algunas fueron eventualmente recuperadas, décadas después del desastre, pero el mensaje había quedado claro. Germania era demasiado costosa para conquistar. Los recursos necesarios para pacificar completamente las tribus germánicas excedían cualquier beneficio económico. La frontera permanecería en el Rin permanentemente. El legado de Teutoburgo es fascinante precisamente porque no fue una batalla tradicional. No hubo enfrentamiento masivo de formaciones en campo abierto. No hubo maniobras brillantes o flanqueos decisivos. Fue algo mucho más insidioso. La explotación sistemática de pequeñas debilidades en un sistema que se creía perfecto. La brecha de 60 metros en un campamento nocturno. La decisión de confiar en guías nativos sin verificación independiente. La tendencia de oficiales exhaustos a aceptar compromisos menores con estándares. La rigidez de tácticas diseñadas para campo abierto aplicadas en terreno inadecuado. Arminio comprendió algo que muchos enemigos de Roma no lograban entender. No podías derrotar a las legiones en su propio juego. No podías superar su disciplina con más disciplina, o su formación con mejor formación. Tenías que cambiar las reglas del juego completamente. Tenías que llevar el combate a terreno donde sus ventajas se convertían en desventajas. Y tenías que estar dispuesto a esperar pacientemente años, estudiando, observando, memorizando cada debilidad hasta que llegara el momento perfecto para explotarlas todas simultáneamente. La estrategia de Arminio se ha repetido a través de la historia. Guerrillas vietnamitas, usando conocimiento del terreno contra tecnología superior estadounidense. Insurgentes afganos explotando rigidez de doctrina militar soviética. Hackers encontrando brechas microscópicas en sistemas de seguridad aparentemente impenetrables. El patrón es siempre el mismo. Un sistema optimizado para ciertos escenarios se vuelve vulnerable cuando es forzado a operar fuera de esos escenarios. La fortaleza se convierte en debilidad. La disciplina se convierte en rigidez. La confianza se convierte en arrogancia. Para Roma, Teutoburgo fue punto de inflexión. Nunca más el imperio expandiría agresivamente en Europa Central. Las fronteras se solidificarían, se militarizarían, se convertirían en líneas permanentes de demarcación. El sueño de Augusto de extender la civilización romana hasta el Elba murió en esos bosques germánicos junto con 20.000 legionarios, y la historia europea tomó un curso completamente diferente del que habría tomado si Germania se hubiera romanizado como Galia o Britania. Pero ¿qué pasó con ese lugar, el bosque donde ocurrió el desastre? Durante siglos fue considerado maldito por los romanos. Las pocas expediciones que se aventuraron allí durante el siglo siguiente encontraron campos de huesos blanqueados, equipo oxidado, fragmentos de estandartes destrozados. El historiador Tácito describe cómo soldados romanos que visitaron el sitio 6 años después encontraron cráneos clavados en árboles, altares germánicos decorados con armaduras romanas y montículos de tierra que marcaban fosas comunes improvisadas. El sitio exacto de la batalla de Teutoburgo fue perdido durante siglos. Historiadores debatían si había ocurrido cerca del moderno Osnabrück, o más al este, cerca de Minden, o quizás en las colinas de Lippe. Cada teoría tenía evidencia fragmentaria, pero ninguna prueba definitiva. Durante siglos fue un misterio histórico.
Una batalla crucial que había cambiado el curso de la civilización europea, pero cuya ubicación exacta nadie conocía. No fue hasta finales del siglo XX que evidencia arqueológica finalmente confirmó la ubicación. Calcriese, una colina cerca de Osnabrück. Las excavaciones allí revelaron miles de artefactos romanos, monedas acuñadas en el período correcto, fragmentos de armaduras, puntas de jabalinas, remaches de escudos. Pero más revelador, encontraron evidencia de la brecha que Arminio había explotado. Rastros de una empalizada incompleta, espacios en la fortificación donde claramente la construcción había sido apresurada o interrumpida. Evidencia física de que la teoría era correcta. Una brecha menor en las defensas había sido el punto de colapso de todo un ejército. La arqueología moderna ha revelado otros detalles fascinantes. Análisis de los artefactos muestra que el combate duró días, no horas. Los legionarios lucharon desesperadamente hasta agotar completamente sus municiones. Algunos grupos pequeños se fortificaron temporalmente y resistieron asedios prolongados antes de ser finalmente aniquilados. Los guerreros germánicos saquearon metódicamente el campo de batalla, llevándose todo el metal útil, pero dejando objetos personales sin valor militar. Y crucialmente, la evidencia muestra que Arminio tenía razón en su análisis táctico. La topografía del área hacía virtualmente imposible para formaciones romanas compactas maniobrar efectivamente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Hoy, el sitio de Calcrise es un museo dedicado a preservar la memoria de la batalla. Visitantes pueden caminar el terreno donde 20.000 hombres murieron en 3 días de combate brutal. Pueden ver vitrinas con monedas que legionarios llevaban en sus bolsas, anillos personales con inscripciones familiares, amuletos de buena suerte que no funcionaron. Hay algo profundamente conmovedor en ver estos objetos personales preservados durante 2 milenios. Cada moneda representa un hombre que tenía familia esperándolo en Italia o Galia o Hispania. Familia que nunca supo exactamente qué le pasó más allá de murió en Germania. La batalla de Teutoburgo se mantiene como recordatorio de verdad incómoda. Ningún sistema es perfecto. No importa cuán disciplinado, cuán bien entrenado, cuán tecnológicamente superior sea tu ejército, siempre habrá debilidades. Y esas debilidades, cuando son explotadas por enemigos suficientemente paciente y astuto, pueden resultar fatales. La brecha de 60 metros que oficiales romanos consideraron aceptable bajo circunstancias difíciles, se convirtió en el punto de entrada que destruyó 3 legiones. 2000 años después, estrategas militares todavía estudian Teutoburgo. No como lección sobre tácticas antiguas, sino como advertencia sobre arrogancia institucional. Roma había conquistado el mundo mediterráneo porque había optimizado implacablemente cada aspecto de su maquinaria militar. Pero esa optimización creó rigidez. Cuando se enfrentaron a enemigo que no seguía las reglas esperadas, que no peleaba en campo abierto según doctrina estándar, el sistema optimizado colapsó. Las fortalezas de Roma se convirtieron en debilidades. La disciplina se convirtió en inflexibilidad. La confianza en procedimientos establecidos se convirtió en incapacidad de adaptarse. La historia completa de aquellos días terribles en septiembre del año 9 nunca será completamente conocida. Demasiados testigos murieron, demasiadas órdenes fueron gritadas en el caos y nunca registradas. Demasiadas decisiones cruciales fueron tomadas por oficiales que no sobrevivieron para explicarlas. Pero la lección central es clara. En la brecha estrecha de 60 metros, donde oficiales cansados decidieron que los estándares completos no eran necesarios bajo circunstancias difíciles, el destino de Germania fue decidido.
Roma perdió 3 legiones, 20.000 hombres, y el sueño de un imperio que se extendiera hasta el Elba. Y todo porque una brecha era demasiado estrecha para defenderla perfectamente, pero suficientemente amplia para que un enemigo determinado se metiera hasta el corazón del campamento. Part 2 en español. Aquí va solo la parte 2, íntegra y en español, reescrita para encajar como guión cinematográfico y manteniendo el mismo enfoque histórico-narrativo. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El contraataque romano comenzó a las 9 de la mañana del 18 de septiembre del año 9. Cuando lo que quedaba de las 3 legiones se compactó alrededor de un último propósito común: sobrevivir. Alrededor de 2.000 legionarios, de los casi 20.000 que habían partido de Vetera, se agruparon formando una columna cerrada, una cuña humana con el mando romano en el centro, como si la disciplina pudiera aún imponerse al caos. En el corazón de esa formación iba Publio Quintilio Varo, rodeado por tribunos, centuriones veteranos y los restos de su escolta personal, todos conscientes de que aquella maniobra no era un movimiento táctico más, sino un último intento desesperado de abrir una brecha hacia el sur. La columna avanzó entre barro, cuerpos y restos humeantes del campamento arrasado. Los germánicos, lejos de lanzar un asalto frontal, se apartaban, retrocediendo unos pasos, dejando que los romanos avanzaran, solo para cerrar de nuevo sobre los flancos y la retaguardia. Cada metro costaba sangre. La disciplina que había hecho invencibles a las legiones en campos planos de Hispania o Panonia se veía reducida aquí a una lenta marcha de desgaste. Los legionarios del borde exterior caían bajo una lluvia de lanzas y jabalinas. Inmediatamente, otros tomaban su lugar, estrechando la formación, comprimiendo aún más aquel bloque compacto que se desangraba segundo a segundo. Durante aproximadamente 3 kilómetros, la columna siguió avanzando, luchando a cada paso. Lo que al inicio era una formación de 30 hombres de ancho se fue reduciendo a 20, luego a 15, hasta que en algunos tramos el frente no tenía ya más de 10 legionarios de lado. Los heridos que no podían seguir el ritmo eran abandonados entre gritos y súplicas. Los muertos quedaban tumbados en el barro, despojados en cuestión de minutos por guerreros que arrancaban armaduras, cintos, dagas, lo que fuera útil. La retirada romana era una línea continua de cadáveres, cascos abollados, escudos partidos y botas hundidas en charcos rojizos. Al mediodía, lo que quedaba de la fuerza romana alcanzó una zona ligeramente más abierta, una especie de pradera pantanosa donde el bosque se abría en un claro irregular. Para hombres que llevaban horas avanzando a trompicones entre árboles, raíces y pendientes, aquel espacio parecía, al menos, un respiro. Varo ordenó detener el avance y formar un perímetro defensivo. Los legionarios se desplegaron como pudieron, clavando escudos en el barro, colocando a los heridos en el centro del círculo y estableciendo, con lo poco que quedaba de orden, algo que recordaba remotamente a una posición defensiva. Se hizo recuento de lo que quedaba. Las cifras eran devastadoras. Quizá 1.500 hombres todavía capaces de luchar en condiciones mínimamente aceptables. Varios cientos más con heridas graves, algunos sin poder siquiera sostener un escudo. El inventario de suministros resultó casi insultante. Raciones raquíticas, agua fangosa recogida de charcos, unas pocas docenas de pilum todavía aprovechables. Los carros de provisiones en su mayoría habían sido destruidos o capturados en el caos de la noche anterior. No había mapas fiables y los guías germanos, sobre los que Varo había confiado ciegamente, habían desaparecido desde el inicio del desastre. Estaban perdidos en un territorio que no comprendían, rodeados por un enemigo invisible que no necesitaba prisa.
En una tienda improvisada hecha con lonas desgarradas y postes de tiendas arrancados, Varo reunió a sus tribunos para un consejo urgente. La escena por sí sola habría bastado para resumir el colapso de una institución. Rostros cubiertos de barro, armaduras abolladas, miradas vacilantes que oscilaban entre la rabia y la resignación. Algunos oficiales insistían en seguir hacia el sur, confiando en que tarde o temprano llegarían al Rin si mantenían esa dirección. Otros sugerían atrincherarse allí mismo, fortificar aquella pradera pantanosa y enviar mensajeros a Vetera o Mogontiacum pidiendo refuerzos. Un tercer grupo, cada vez más numeroso, se atrevió a plantear lo impensable: negociar la rendición. ¿Era posible, en aquel momento, que Varo aceptara entregar 3 legiones a un conjunto de tribus que Roma siempre había considerado inferiores? Para un romano de su rango, educado en la idea de que el honor estaba por encima de la vida, la palabra rendición era casi una blasfemia. Varo lo dejó claro. Él no sería el procónsul que firmaría una humillación semejante. Si Roma debía escribir esta derrota, lo haría sobre un campo de cadáveres, no sobre un pergamino sellado por bárbaros. Las legiones lucharían hasta el final. Sin embargo, mientras los romanos discutían, los germánicos ya habían adoptado una estrategia muy distinta. No se precipitaron contra el perímetro romano como olas contra una muralla. En vez de eso, se limitaron a cerrar el círculo. Miles de guerreros se desplegaron en un anillo amplio, a unos 150 metros del perímetro romano, justo fuera del alcance efectivo de las jabalinas. Se sentaron, encendieron hogueras, algunos comenzaron a cocinar, otros entonaban cantos de victoria anticipada. El mensaje era claro como el acero. No tenían prisa, el tiempo estaba de su lado. La escena era surrealista. Dentro del círculo, romanos agotados, hambrientos, al borde del colapso físico. Fuera, enemigos, relajados, conscientes de que cada hora debilitaba más al cerco. El silencio entre ambos mundos, roto solo por gritos esporádicos, era aún más inquietante que el fragor del combate. Por la noche, los romanos oían risas, golpes de copa, voces celebrando en lenguas germánicas que apenas comprendían. De vez en cuando, un grito, corto y cortante, anunciaba que algún fugitivo había sido capturado. Aquella segunda noche, nadie intentó construir un campamento formal. No hubo zanjas ni empalizadas, ni el orden geométrico típico de los castra romanos. Los legionarios simplemente se agruparon por cohortes, clavaron sus escudos en el barro y se turnaron para dormir sentados, con la espalda apoyada en el compañero de atrás. El sueño era ligero, entrecortado, cada crujido en la maleza, cada fogonazo distante, podía ser el inicio del asalto final. Pero el asalto no llegaba, solo llegaban los sonidos de la fiesta germánica. Al amanecer del 19 de septiembre, la tercera jornada en aquel infierno, la situación era insostenible. El hambre convertía los estómagos en puños de hierro. La sed hacía que incluso el agua turbia y maloliente del pantano pareciera un lujo. Los heridos deliraban. Las filas se habían adelgazado a simple vista. Quizá 1500 legionarios conservaban aún fuerza para sostener escudo y lanza, pero la moral se encontraba en un punto crítico. Fue entonces cuando Arminio volvió a aparecer. Ya no se escondía detrás de la apariencia de aliado. Se mostró claramente montado a caballo, acompañado por una escolta de guerreros fuertemente armados, acercándose lo suficiente como para que sus palabras resonaran por encima del murmullo del campamento romano. Habló en latín perfecto, con la fluidez de alguien que no solo conocía el idioma, sino también su peso simbólico. Ofreció términos. Los soldados rasos, dijo, podrían salvar la vida si abandonaban sus armas y se entregaban. Los oficiales, en cambio, serían ejecutados. Las águilas legionarias pertenecerían desde ese día a los dioses de Germania. Varo sería capturado vivo. La respuesta romana
no se dio en palabras, sino en la decisión que siguió. Varo y los tribunos no estaban dispuestos a aceptar aquella misericordia cargada de humillación. Uno de los oficiales propuso una idea tan arriesgada como lógica desde la desesperación. Si no podían romper el cerco hacia el sur, atacarían directamente hacia donde estaba Arminio. La muerte del líder germánico, razonaban, podría desarticular la frágil alianza de tribus. Sin aquel eje, quizás el cerco se desmoronaría en disputas internas, dando a los romanos una mínima oportunidad. Se ordenó formar una cuña de ataque, la formación de penetración más contundente que Roma conocía. En la punta se colocaron los veteranos más endurecidos, hombres que habían combatido en Siria, Ilírico o Galia, aquellos que conocían el sabor metálico del miedo, pero habían aprendido a caminar con él. Detrás, capas sucesivas de legionarios algo menos experimentados, pero igual de decididos a apostarlo todo en ese último movimiento. Eran cerca de 600 en esa cuña, los mejores hombres que quedaban. A una señal del nuevo mando, la cuña avanzó. Primero con paso firme, luego casi al trote, finalmente en una carrera contenida. El objetivo estaba claro: abrir un túnel de carne y acero hacia la posición donde Arminio había sido visto. La primera línea germánica retrocedió ante el impacto. Durante unos instantes pareció que la vieja magia de las legiones volvía. El gladius corto se hundía una y otra vez entre costillas y clavículas. Los escudos se empujaban como arietes. La disciplina colectiva imponía un ritmo que, por un momento, arrollaba el desorden tribal. Sin embargo, el terreno una vez más decidió la suerte de Roma. Aquella pradera no era un campo abierto y firme, sino una trampa disfrazada. Bajo una capa engañosa de hierba y barro semisólido se escondía una masa profunda de lodo traicionero. El peso concentrado de 600 hombres armados, avanzando al unísono, quebró esa capa como si fuera hielo fino. De pronto, las botas romanas comenzaron a hundirse. Los hombres en la punta del ataque se encontraron atrapados hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Cuanto más intentaban empujar, más se clavaban en el pantano. Su armamento, tan útil en terrenos sólidos, se volvía una sentencia de muerte. Los guerreros germánicos, más ligeros y acostumbrados a aquel tipo de suelo, se desplazaban en zonas que conocían bien. Se mantenían en los bordes relativamente firmes del pantano y desde allí atacaban con lanzas, jabalinas y flechas a legionarios que luchaban no solo contra el enemigo, sino contra la tierra misma. Muchos romanos se despojaron de sus escudos para intentar liberarse. Otros arrojaron sus cascos intentando ganar algo de movilidad. Nada bastaba. El lodo tiraba hacia abajo con la misma fuerza con la que los enemigos atacaban desde arriba. La cuña se deshizo en minutos. Lo que había sido un bloque compacto se convirtió en una masa rota de hombres atrapados, unos gritando, otros hundiéndose en silencio. Cuando los supervivientes entendieron que el ataque había fracasado, ya era demasiado tarde para replegarse ordenadamente. Lo que restaba de aquella fuerza de choque comenzó a retroceder desordenadamente hacia el perímetro original, dejando atrás cerca de 300 cuerpos que se hundían lentamente en el pantano, algunos aún moviéndose, otros ya inmóviles, convertidos en parte del mismo barro que les había negado la huida. ¿Puede una civilización entera resumirse en esa imagen? Hombres educados en la idea de dominio absoluto, devorados por una tierra que nunca entendieron. Varo, observando desde el centro el colapso definitivo de su contraataque, supo entonces que el fin no era una posibilidad, sino una certeza. En aquel punto, cualquier esperanza estratégica se evaporó. No habría ruptura de cerco, no habría retirada ordenada, no habría relato heroico capaz de maquillar lo evidente. Las 3 legiones estaban condenadas. El procónsul debía elegir ahora qué tipo de final aceptaría: sobrevivir,
Si ello significaba caer vivo en manos de los mismos hombres que había gobernado y menospreciado, implicaba algo peor que la muerte, la exhibición pública de su derrota. Hacia el mediodía del 19 de septiembre, Publio Quintilio Varo tomó su decisión final. Siguiendo una tradición romana repetida en otros desastres, optó por quitarse la vida antes que entregarla al enemigo. Según los testimonios que llegarían después hasta Roma, llamó a un esclavo de confianza, le ordenó sujetar la empuñadura de su espada y se lanzó sobre la hoja. Se dice que antes de hacerlo, pronunció unas últimas palabras dirigidas al emperador Augusto, pidiendo perdón por haber fallado. Fuera exacta o adornada por la memoria, esa imagen quedó grabada en la historia. El representante del poder imperial, hundiéndose él mismo en el acero antes de caer en manos bárbaras. Los tribunos intentaron ocultar su muerte al resto de la tropa, temiendo un colapso inmediato de lo poco que quedaba de disciplina. Pero, en un espacio tan reducido y saturado de tensión, ningún secreto podía conservarse por mucho tiempo. Los rumores corrieron como fuego seco. Varo ha muerto. El procónsul se ha suicidado. No tenemos comandante. El golpe psicológico fue devastador. Muchos soldados entendieron que, si el hombre en la cúspide había renunciado a vivir, era porque la derrota era absoluta. Sin embargo, el vacío de mando no duraría mucho. De entre los oficiales supervivientes, un tribuno llamado Lucio Egio asumió la responsabilidad que nadie quería. Su diagnóstico era implacable. Las legiones como entidad militar estaban destruidas. Lo único que podía hacerse era intentar salvar algunas vidas individuales. Por primera vez, un mando romano aceptó que el sistema había colapsado por completo. Egio dio una orden que habría escandalizado a cualquier general en tiempos normales. Abandonar la idea de mantenerse como una unidad coherente y escapar en grupos pequeños o incluso en solitario. Con esa decisión, la guerra dejó de ser una confrontación entre legiones y tribus para convertirse en una cacería. Esa misma tarde, las águilas legionarias, los estandartes sagrados de la 17, la 18 y la 19, fueron enterradas en secreto, ocultas bajo barro y raíces, con la esperanza de que algún día Roma las recuperara. Enterrar las águilas equivalía a admitir que las legiones estaban muertas. Sin esos símbolos, ninguna formación se consideraba verdaderamente viva. Pero dejar que cayeran en manos enemigas era, para cualquier romano, la peor de las deshonras. Con la caída de la noche llegó la última jugada. Aprovechando la oscuridad y la dispersión relativa del cerco germánico, aproximadamente 1000 legionarios intentaron escapar al mismo tiempo en direcciones distintas. Algunos se lanzaron hacia el oeste, otros hacia el sur, otros simplemente hacia donde el bosque parecía menos denso. Se despojaron de lo que pudieron, armaduras, escudos, en muchos casos hasta los cascos. Lo único imprescindible era una espada o un puñal, algo que les diera una posibilidad mínima de defenderse en un encuentro cercano. Los germánicos habían previsto ese desenlace. Arminio no se conformaba con la victoria. Quería la aniquilación total. Los cazadores de las tribus, hombres acostumbrados a seguir rastros mínimos en bosques y pantanos, se desplegaron en una red amplia alrededor de la zona. Durante los 3 días siguientes, la frontera entre guerra y caza se borró. Pequeños grupos de romanos que avanzaban a tientas eran detectados por huellas, ramas rotas, manchas de sangre sobre hojas. Cada rastro era seguido con paciencia hasta que el grupo fugitivo, exhausto y desorientado, era rodeado y exterminado en cuestión de minutos. Algunos legionarios intentaron seguir cursos de agua, convencidos de que río abajo acabarían llegando al Rin. Otros se ocultaron durante el día y caminaron solo por la noche, alimentándose de raíces, hojas y cualquier animal pequeño que pudieran atrapar con sus manos desnudas.
De vez en cuando, algún fugitivo lograba evitar durante horas los equipos de caza, pero casi siempre terminaba delatado por el hambre, la sed o las heridas sin tratar. El bosque, que para los germanos era hogar, para los romanos era un laberinto hostil. De los alrededor de 20.000 hombres que habían cruzado el Rin bajo las órdenes de Varo, tan solo un puñado consiguió regresar a territorio romano. Las cifras varían en los relatos, pero la estimación más aceptada habla de menos de 200 supervivientes, llegados en grupos dispersos a lo largo de semanas. Algunos aparecieron en fortalezas del Rin como Vetera o Novaesium, otros alcanzaron Mogontiacum. Eran sombras de lo que habían sido, emaciados, cubiertos de cicatrices, con la mirada perdida de quienes han visto el colapso de todo un mundo. Cuando los primeros relatos llegaron a Roma en octubre del año 9, el impacto fue inmediato. 3 legiones completas desaparecidas, un procónsul muerto, ninguna victoria compensatoria. El emperador Augusto, ya anciano, recibió la noticia en su residencia. La tradición cuenta que vagaba por los pasillos de palacio golpeándose la cabeza y repitiendo una frase que se haría legendaria: «Varo, devuélveme mis legiones». Más allá de la literalidad de esa escena, lo cierto es que Teutoburgo destrozó no solo la estrategia militar, sino también el proyecto político de Augusto en Germania. Durante casi 2 décadas, Roma había invertido recursos enormes para integrar los territorios al este del Rin. Había construido caminos, fundado guarniciones, establecido alianzas con ciertas tribus, promovido matrimonios mixtos, exportado monedas, leyes, costumbres. El objetivo era convertir Germania en otra provincia más, como Galia o Hispania, parte estable del entramado imperial. Teutoburgo destruyó ese sueño en cuestión de días. Las guarniciones dispersas más allá del Rin fueron evacuadas apresuradamente. Colonos y comerciantes romanos huyeron hacia territorio seguro. Lo que antes parecía un espacio en proceso de civilización se convirtió de nuevo en una frontera salvaje y peligrosa. La respuesta de Augusto fue rápida y en cierto sentido visceral. Ordenó reclutar nuevas legiones para reforzar la frontera. Designó a Tiberio, su general más capaz, para estabilizar la situación en el norte. Se fortificó el Rin como línea defensiva prioritaria, con una cadena de campamentos, torres de vigilancia y flotas fluviales. Y sobre todo, el emperador inició una indagación exhaustiva para entender qué había fallado. No le bastaba con atribuir la derrota a la traición de Arminio. Quería diseccionar cada decisión, cada negligencia, cada supuesto incuestionable que había quedado expuesto al fuego enemigo. Las investigaciones pusieron al descubierto una verdad incómoda. Arminio no había sido un simple traidor oportunista. Había sido un producto directo del sistema romano. Había servido como auxiliar, había recibido instrucción táctica en latín, había observado de cerca cómo se construían los campamentos, cómo se organizaban las columnas de marcha, qué hacían los oficiales cuando estaban agotados o bajo presión. Mientras muchos romanos veían en él a un aliado civilizado, él veía un manual viviente de fortalezas y debilidades. Cuando llegó el momento, utilizó esa información con precisión quirúrgica. La famosa brecha de unos 60 metros en la empalizada del campamento no fue un accidente aislado, sino la manifestación concreta de varios factores acumulados: cansancio extremo, terreno difícil, confianza excesiva en la rutina. Las tropas estaban acostumbradas a levantar campamentos perfectos sobre terrenos razonablemente manejables. En aquel bosque lluvioso y pantanoso, con la moral y el cuerpo al límite, los estándares se relajaron. Aquí basta con unos pocos guardias, el barranco hace el resto, debieron pensar algunos oficiales. Arminio había previsto exactamente ese tipo de decisión. Sabía que la doctrina romana era excelente, pero también sabía que los hombres que la aplicaban eran humanos. Al comprender esto,
Roma tomó medidas drásticas. A nivel militar, se reforzó la idea de que ningún campamento podía ser levantado sin cumplir rigurosamente cada norma, sin importar el cansancio, el clima o el terreno. Se establecieron protocolos más estrictos de reconocimiento previo del entorno. Se limitó la confianza absoluta en guías nativos, requiriendo siempre verificaciones cruzadas. Y aunque nadie lo proclamó abiertamente, quedó claro que el ejército romano no era invencible, solo extraordinariamente competente dentro de ciertos parámetros. Cuando se lo obligaba a operar fuera de ese marco, su superioridad se diluía, y Arminio, su figura creció entre las tribus como la de un libertador. El hombre que había derrotado al gigante romano se convirtió en símbolo de unidad germánica. Durante los años siguientes, siguió liderando la resistencia frente a las expediciones de castigo que Tiberio y después Germánico lanzaron al otro lado del Rin. En varias ocasiones, Roma estuvo relativamente cerca de capturarlo o matarlo, pero Arminio conocía demasiado bien los métodos romanos y sabía cómo evitarlos. Por un tiempo, pareció que podría convertirse en algo inédito en Germania. Un líder pantribal reconocido más allá de su pueblo querusco. Sin embargo, el mismo rasgo que le había permitido derrotar a Roma, su capacidad de pensar en términos de sistema y poder centralizado, terminó convirtiéndose en su condena. Arminio comenzó a actuar como un monarca de facto. Intentó crear estructuras permanentes de mando. Estableció tributos, quiso imponer decisiones sobre otras tribus que se veían a sí mismas como aliadas, no subordinadas. Estaba, sin darse cuenta, imitando parte del modelo que tanto había combatido. Para pueblos acostumbrados a independencia feroz y liderazgos más fluidos, aquella concentración de poder resultaba sospechosa. En el año 21, apenas 12 años después de Teutoburgo, Arminio fue asesinado por miembros de su propio círculo, probablemente jefes rivales y figuras de su misma tribu que temían su creciente autoridad. El héroe que había humillado a Roma murió no por una legión, sino por una conspiración interna. Con su asesinato se apagó, quizá para siempre, la posibilidad real de una Germania unificada bajo un solo liderazgo. Las tribus volvieron a viejas rivalidades, alianzas cambiantes, luchas intestinas. La victoria decisiva sobre Roma no se tradujo en un proyecto político duradero. Roma, por su parte, nunca dejó de sentir la espina clavada de Teutoburgo. Años después, ya bajo Tiberio, el joven general germánico cruzó el Rin con fuerza considerable, buscando tanto castigar a las tribus implicadas como recuperar las águilas perdidas. Consiguió venganzas parciales, arrasó aldeas, ganó batallas menores, halló y recuperó al menos una de las águilas, pero ninguna victoria posterior borró del todo la sombra de aquel desastre. El Rin se consolidó como frontera definitiva. Lo que al inicio del siglo parecía un espacio de expansión futura, se transformó en línea de contención. Con el paso de los siglos, Teutoburgo fue tomando dimensiones casi míticas. En textos romanos posteriores, como los de Tácito, el bosque donde habían perecido las legiones aparecía como un lugar cargado de maldición. Se mencionaban cráneos clavados en árboles, restos humanos dispersos, altares erigidos por los germanos empleando equipamiento romano. En el año 15, cuando Germánico visitó el sitio de la batalla, se dice que los soldados que lo acompañaban rompieron a llorar al ver el terreno sembrado de huesos. Algunos reconocieron, en anillos o fragmentos de armaduras, señales de compañeros caídos. Se levantaron tumbas simbólicas, se enterraron restos como último gesto de dignidad. Durante muchos siglos, la ubicación exacta de la batalla se perdió. Europa cambió, imperios se alzaron y cayeron, y el bosque de Teutoburgo se convirtió en una referencia difusa, mencionada en crónicas, pero no anclada a un lugar concreto.
No fue hasta finales del siglo XX cuando la arqueología moderna comenzó a arrojar luz definitiva sobre el escenario real del desastre. Cerca de la localidad de Kalkriese, al norte de Osnabrück, los hallazgos empezaron a acumularse. Monedas con el rostro de Augusto, fragmentos de cascos, piezas de armaduras, restos de armas romanas y germánicas, entremezcladas en estratos de tierra alterada por combate antiguo. Los arqueólogos encontraron algo más que objetos. Descubrieron patrones, concentraciones de proyectiles en ciertos puntos, indicios de movimientos de tropas, restos de empalizadas incompletas. En una zona específica, rastros de un sistema defensivo romano que parecía haber quedado inconcluso. Postes que no seguían una línea regular, distancias anómalas entre secciones. Todo apuntaba a lo mismo, una fortificación levantada con prisa, en condiciones adversas, donde la perfección del manual se había sacrificado en nombre de la urgencia. Era la materialización física de esa brecha por donde Arminio había decidido introducir su daga estratégica. La reconstrucción del escenario, combinando topografía, restos materiales y relatos antiguos, mostró con claridad la genialidad despiadada de la estrategia germánica. El terreno era un embudo, bosque denso a un lado, pantano al otro, una estrecha franja transitable por el centro. Era, literalmente, una brecha. Roma había intentado convertir aquel espacio en un pequeño reducto de orden, construyendo un campamento como lo había hecho miles de veces en cientos de lugares. Pero allí, la naturaleza, el clima, la fatiga y la traición se conjugaron para convertir la rutina en error. En el Museo de Kalkriese, hoy, se exhiben cascos aplastados, cadenas corroídas por 2000 años de óxido, monedas deformadas por el fuego. Entre los objetos más llamativos se encuentran pequeñas pertenencias personales. Un amuleto con forma de falo, típico de soldados romanos. Un anillo con un nombre parcialmente legible. Una cuchara de bronce deformada. Son recordatorios de que detrás de cada legión había individuos con vidas, historias y miedos, no solo números en una crónica. Muchos de esos hombres, cuando cruzaron el Rin, probablemente hablaban de volver a casa con gloria, con botín, con historias para sus hijos. Ninguno imaginaba que sus huesos quedarían esparcidos en un bosque lluvioso, más allá de un río que su imperio nunca cruzaría de nuevo con intenciones de conquista permanente. La batalla de Teutoburgo tiene un legado que va más allá de lo militar. Marca una frontera mental. Hasta entonces, Roma se pensaba a sí misma como fuerza destinada a expandirse. Después, el imperio comenzó a concebir la idea de límites permanentes. El mundo romano y el mundo germánico pasaron a estar separados no solo por ríos y bosques, sino por una línea invisible que la historia respetaría durante siglos. Algunos historiadores modernos se atreven a plantear una pregunta inquietante. Si Varo hubiera sido más prudente, si Arminio no hubiera traicionado, si esa brecha en el campamento nunca hubiera existido, ¿habría sido Europa entera romanizada hasta el Elba? ¿Habría existido, tal como la conocemos, una distinción tan clara entre mundo latino y mundo germánico? La importancia de Teutoburgo reside precisamente en cómo muestra que detalles aparentemente menores pueden alterar el curso de civilizaciones enteras. 60 metros sin empalizada completa. Una noche de lluvia intensa que agota a los centinelas. Un comandante que subestima a sus aliados nativos. Una serie de decisiones pequeñas, acumuladas, abren espacio para una estrategia que por sí sola no habría bastado si hubiera encontrado un sistema impecable al otro lado. Arminio no derrotó a Roma con números superiores ni con tecnología mejor. La derrotó encontrando las fisuras en su estructura. Esa lógica se repite a lo largo de la historia.
En otras épocas, otros ejércitos, otras instituciones aparentemente invulnerables, han caído no por un golpe frontal, sino por ataques a través de brechas que sus propios miembros consideraban insignificantes. Sistemas de defensa impenetrables, vulnerados por una contraseña descuidada, economías robustas, quebradas por pequeñas decisiones de riesgo acumuladas en la sombra. ¿No es en el fondo el bosque de Teutoburgo un símbolo de todos esos lugares donde la confianza ciega en la propia fortaleza prepara el terreno para la catástrofe? Hoy, al recorrer con la imaginación aquellos bosques empapados de septiembre del año 9, podemos visualizar la escena clave. Una brecha estrecha en una empalizada. Un grupo de guerreros que se deslizan sigilosos entre la lluvia. Un puñado de centinelas que levantan la vista un segundo demasiado tarde. Ese instante, tan humano, contiene el eco de un imperio entero tambaleándose. Si esa brecha hubiera sido cerrada, si esos guardias hubieran sido relevados a tiempo, si ese campamento hubiera seguido las normas al pie de la letra, quizá el nombre de Teutoburgo no significaría nada para nosotros. Quizá Germania sería hoy una página más en la lista de provincias del antiguo imperio, pero no fue así. La brecha existió, las legiones fueron sorprendidas, el campamento penetrado, y a partir de ese momento el curso de la historia cambió. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar, porque al final, lo que ocurrió en aquel bosque no es solo la historia de 3 legiones derrotadas, sino la advertencia perenne de que ninguna estructura, por perfecta que parezca, está libre de fisuras. A veces, la brecha es estrecha, pero basta con que un enemigo decidido logre meterse hasta el corazón del campamento para que una civilización entera tenga que redefinir sus límites.